Muy buenas tardes. Es un placer para mí desde Mendoza estar en esta actividad tan importante que realiza FESIC, estar acompañada por los profesores que me precedieron en el uso de la palabra, por Miguel Vigier de Chaco Corrientes y por Ignacio Colombo Murúa de Salta, y por supuesto bajo la coordinación general de la profesora Mariela Uberti en Santa Fe. Realmente es un gusto conformar un equipo tan federal, un equipo tan calificado y sobre todo tan comprometido con los temas de defensa de la Constitución, con los temas de educación cívica. En esta línea que hemos organizado, que la profesora Uberti ha organizado en relación con la parte dogmática, con los derechos que aprendimos con el profesor Miguel, con la parte orgánica y la organización del poder de la mano del profesor Ignacio, me toca a mí referirme a la parte de la descentralización del poder en el territorio. Es decir, me toca encarar lo que supone para quienes somos profesores en una provincia, la dinámica de alguna manera por todos conocida y vivida de esta interacción entre un Estado nacional, las provincias, las 23 provincias argentinas, a la cual le vamos a sumar después de 1994 la autonomía de la ciudad de Buenos Aires, y también le vamos a sumar el contenido que la reforma de 1994 le impuso a las provincias en torno a las autonomías municipales. Fíjense que me toca abordar un contenido que hoy más que nunca está en el centro de la escena pública e institucional de la Argentina. En los minutos asignados voy a hacerles una referencia, les diría, esquemática al ABC del federalismo argentino, sin perjuicio de ampliar estos temas en la medida que ustedes le soliciten a FESIC o le acerquen a FESIC el interés por seguir profundizando estos aspectos. Fíjense que hablar de federalismo en la Argentina lleva a que tracemos los ejes centrales que les quiero compartir. Primer eje en el análisis del federalismo en la Argentina: el eje de la descentralización del poder en el territorio, unido a la defensa de las particularidades locales. Fíjense que si visualizáramos el mapa de América, perfectamente podríamos ver que los países de mayor extensión territorial, Canadá, Estados Unidos, México, Brasil, Argentina, se caracterizan por haber elegido como forma de Estado, de haber elegido como instrumento, como herramienta para organizar el poder en todo ese territorio tan vasto, eligieron el modelo federal. Y puntualmente, como bien hizo referencia el profesor Ignacio Colombo, tiene una raíz clarísima y un antecedente muy claro en el constitucionalismo norteamericano, que fueron los primeros que plasmaron esta idea de país federal, porque justamente buscaron dar una respuesta a esta característica geográfica tan definida, y de la mano de ello buscaron dar una respuesta a las particularidades locales, a los estados locales existentes que tenían no solamente distinta composición poblacional, sino también, como pasa con las 23 provincias argentinas, como la ciudad autónoma, notas históricas propias, notas sociológicas particulares, composiciones demográficas propias, que entonces la respuesta en la conciliación de la unidad del Estado Nacional y la subsistencia de estas particularidades la encontramos de la mano de la forma federal. Fíjense que en esta línea, constituirnos como un país federal supone reconocer, afianzar, defender distintos órdenes de gobierno, que en el caso argentino tiene claramente la configuración a partir de nuestro texto constitucional de 1853, luego 1860, la incorporación de Buenos Aires,
tiene claramente configurado en aquel momento una base dual, la nación y las provincias que históricamente existían en aquel momento, 13 provincias, 14 con Buenos Aires, y las que luego se fueron incorporando hasta darnos hoy la composición de 23 provincias. Pero con el impacto de la reforma constitucional de 1994, a ese esquema dual de la nación con las provincias, le vamos a sumar como otro orden de gobierno con autonomía y que configura también nuestro Estado federal, le vamos a sumar la autonomía de la ciudad de Buenos Aires. Hoy por hoy la ciudad de Buenos Aires, en el conflicto que está viviendo con el Estado Nacional, nos pone justamente en evidencia la actualidad de esta temática. Ciudad de Buenos Aires con una existencia histórica y un peso específico en la vida política, institucional y constitucional argentina, por todos conocida y que valga el repaso histórico también, pero que a partir de la reforma de 1994 es el texto constitucional el que dota a esta ciudad de un régimen de gobierno particular y transforma a esta ciudad en términos jurídicos en un sujeto más del federalismo argentino, de forma tal que en la descentralización del poder después de 1994 acrece el federalismo argentino con nación, provincias, más ciudad autónoma de Buenos Aires, en un juego de Estado federal que tiene en la mesa de negociación de la toma de decisiones federales la conformación nación, 23 provincias y ciudad autónoma. Y a esto le vamos a agregar con la reforma de 1994 que se impone a las provincias argentinas que no solamente reconozcan el régimen municipal, que ya venía de la mano de la influencia de Alberdi, de Sarmiento, y que hizo pie en el artículo 5 de nuestro texto constitucional histórico, sino que la reforma del 94 refuerza la necesidad de descentralización del poder en cada provincia. Y lo refuerza exigiendo que las provincias reconozcan la autonomía municipal en cada uno de sus textos constitucionales. Pero el diagrama puntual de esa autonomía, el traje a medida de esa autonomía municipal, va a depender de cada provincia. Por ello es que la autonomía municipal en Corrientes, su configuración particular en sus municipios, no es la misma a la configuración de la autonomía municipal en Tierra del Fuego, no es la misma que en Salta, no es la misma en todas las provincias argentinas, porque el estándar mínimo es reconocer la autonomía, pero el diagrama puntual, el alcance y contenido depende de cada provincia. Fíjense cómo esto suma al federalismo, suma a la descentralización. Y aquí puntualmente un reclamo. Hay 3 provincias argentinas hoy que siguen desconociendo esta obligación de reconocer la autonomía municipal. Y somos primero mi provincia, provincia de Mendoza, luego provincia de Buenos Aires y provincia de Santa Fe. Tenemos 3 provincias que están en deuda con fortalecer el federalismo, que una forma de hacerlo es reconociendo la autonomía municipal y descentralizando el poder también dentro de cada provincia. Este es el primer punto que quiero dejarles como contenido para abordar el federalismo. Descentralización del poder, sujetos del federalismo argentino, autonomía municipal como componente clave y autonomía de la ciudad de Buenos Aires como componente clave. Segundo punto que quiero dejarles para abrir un poco el gran campo que trae el estudio del federalismo. Segundo elemento clave, la historia constitucional e institucional de la Argentina. No podemos abordar el federalismo ayer, no podemos abordar la conflictividad actual sin conocer nuestro pasado, sin conocer nuestra historia. Recordemos que el artículo primero de nuestra Constitución de 1853-60
coloca en un pie de igualdad adoptar como forma de Estado y forma de gobierno el modelo republicano, representativo, federal, sin comas, 3 consideraciones puntuales en un pie de igualdad, pero recordemos que ese artículo finaliza diciéndonos que esa forma de gobierno representativa republicana federal tenía que ser leída a la luz de lo que el texto constitucional conformaba, según lo establece la presente Constitución. ¿Y qué nos dice a los argentinos? ¿Qué nos dice a los docentes? ¿Qué les dice a nuestros estudiantes? Que ese federalismo, el tema puntual que estamos viendo ahora, no nació como un federalismo puro, porque nuestra historia constitucional estuvo plagada de notas unitarias. Si analizáramos, por ejemplo, el capítulo 17 de las bases de Alberdi, ya citado Alberdi por el profesor Miguel, por el profesor Ignacio, esas bases de Alberdi nos muestran en el capítulo 17 los antecedentes de centralización y de descentralización del poder que supimos concebirnos los argentinos desde antes de 1810 y posterior a 1810. Quiero mostrarles con esta breve cita, al cual invito que lean, que nuestra composición ya desde la conquista española y desde nuestro formar parte de el virreinato del Río de la Plata y todas las composiciones anteriores, mostraron importantísimas notas de centralización que convivieron con particularidades locales, que convivieron con realidades locales diferentes y que fueron conformando, no siempre en forma pacífica, porque las luchas de unitarios y federales tienen componentes históricos bélicos muy importantes, fueron conformando una composición que en el texto constitucional y en la práctica institucional nos muestran una idea de descentralización del poder con notas unitarias que también conforman nuestro federalismo. Esto supone que en el análisis de nuestro texto constitucional, en el análisis del federalismo argentino, no debemos olvidar como educadores que somos nuestra historia constitucional, nuestra historia que marca también nuestro presente. Y acá le agrego el tercer elemento que les quiero traer a consideración, que es el impacto de la reforma constitucional de 1994. Rescatemos que el retorno a la legalidad institucional en 1983 implicó poner fin a un siglo XX con 6 discontinuidades constitucionales. 6 discontinuidades que afectaron no solo la forma republicana, sino fundamentalmente al federalismo, porque borramos cualquier descentralización del poder democrática, por supuesto, borramos lo que implicaba la defensa de autonomías y de particularidades locales. De ahí que este retorno a la legalidad institucional, entre otros aspectos, nos trajo en la reforma de 1994 un objetivo claro de la reforma: fortalecer el federalismo. Y junto con esto, otro objetivo muy importante que también hace a nuestro régimen político, que fue el de atenuar el presidencialismo. Porque así como supimos concebir en el texto constitucional una forma federal con notas unitarias, también forjamos un presidencialismo fuerte que dentro del contexto de división de poderes, claramente también teniendo en cuenta nuestra historia institucional previa, marca en el texto constitucional un fuerte predominio del poder ejecutivo, que luego las provincias repitieron en sus textos constitucionales y que luego los regímenes municipales también forjaron, y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la hora de dictarse su texto constitucional, también lo imprime. Fíjense entonces que
Este texto de 1994 busca equilibrar, por un lado, el presidencialismo propio y fuerte con el federalismo como forma de descentralización del poder. De ahí que recuerden y enseñemos a nuestros estudiantes que esos objetivos de la reforma del 94, fortalecer el federalismo y atenuar el presidencialismo, constituyen fuentes interpretativas fundamentales para leer el texto constitucional, para interpretar los conflictos que actualmente tiene como desafío la sociedad argentina. Y en esto de la reforma de 1994, quiero engarzar la importancia de descentralizar el poder con las autonomías de la ciudad, con las autonomías municipales, y el último elemento que quiero traerles a colación para abrir el debate, que seguramente va a ser muy interesante, el reconocimiento de derechos. ¿Por qué lo traigo a colación con el federalismo? Porque creo que como educadores tenemos que tenerlo claro. Porque la Constitución Nacional, en el reconocimiento de derechos clásicos, como bien enseñó el profesor Miguel recién en el texto de 1853-60, con la cabida de los derechos sociales y de tercera generación, por ejemplo, derechos sociales en la Constitución de 1949, con la posterior reforma de 1957 y sobre todo con la reforma del 94, que amplía el panorama y el reconocimiento de derechos, además con la internacionalización de los derechos humanos, con los instrumentos internacionales que van a ingresar en el texto constitucional con jerarquía constitucional, tiene que tener para el educador también la claridad de mostrarle a nuestros estudiantes que el derecho público provincial ha sido muy, muy importante en este camino. Porque el texto constitucional, enriquecido con los instrumentos internacionales, supone el piso mínimo de reconocimiento de derechos que todas las provincias argentinas, que todos los municipios, que la ciudad autónoma tienen que respetar, por sobre el cual las provincias, la ciudad e incluso los municipios pueden ampliar en su reconocimiento. Y esto hace a la riqueza del federalismo, porque aún antes de 1994, ya las provincias avanzaron en el reconocimiento de derechos. Y les pongo ejemplos históricos. 1907, Constitución de Tucumán, 1910 y 1916, Constituciones de Mendoza, 1927, Constitución de San Juan. Aparecen derechos sociales reconocidos de la mano de los textos constitucionales provinciales, mucho antes que la Constitución Nacional de 1949. A partir del retorno a la legalidad institucional en 1983, las provincias comienzan a reformar sus textos constitucionales con San Juan, abril de 1986, reconociendo los derechos sociales y de tercera generación que luego el texto constitucional toma en 1994. Y más les digo, provincia de San Juan, provincia de Córdoba, 1987, incorporan en sus textos constitucionales provinciales como anexos ya instrumentos internacionales sobre derechos humanos, que a ese momento todavía no tenían jerarquía constitucional. Por ejemplo, Convención Americana de Derechos Humanos, Declaración Universal de los Derechos, Constitución de Córdoba, 1987. Y en esta línea, expresamente, un reconocimiento histórico a la provincia de Santa Fe, 1819, primer texto constitucional en el periodo de autonomías provinciales, con nuevamente el aporte del derecho público provincial al reconocimiento de derechos y a la institución argentina. Y para terminar, una referencia histórica, 1810, Revolución de Mayo, se envía a Belgrano al Paraguay para defender la revolución frente a las fuerzas realistas, y cuando Belgrano atraviesa lo que fueron las misiones jesuíticas, descubre 30 pueblos de las misiones, pueblos que no tenían ningún tipo de organización,
y Belgrano, en diciembre de 1810, en el campamento de Tacuarí, redacta la proclama y reglamento para el pueblo de las Misiones. Proclama y reglamento que hoy podemos interpretar como el primer texto constitucional fruto de la Revolución de Mayo. El primer texto constitucional que se redacta fuera de Buenos Aires. Podríamos decir que es el primer antecedente de derecho público provincial de la mano de este estadista que no se queda sin hacer nada, descubriendo cómo se encontraban esos pueblos, y les redacta reconocimiento de derechos, le impone deberes en relación con esta organización constitucional que les está dando, división de poderes, organización en los términos que siglo XIX, 1810, los mandatos de la Revolución de Mayo, de la Revolución Norteamericana, las ideas del iluminismo ahí plasmadas, pero nos muestran la riqueza de nuestro país federal, nos muestran de alguna manera un comienzo de impronta constitucional de la mano, en este caso de Belgrano, que luego va cobrando a partir de las creaciones provinciales en la época de 1820 a 1853, el periodo de autonomías provinciales, y que de alguna manera va a nutrir al texto constitucional de 1853-60. Para terminar, en estas breves pinceladas que he querido compartir con ustedes, me importaba destacar la importancia de defender desde el conocimiento, defender desde la pasión por las notas federales, la integración de las 23 provincias, la ciudad autónoma, los más de 2000 municipios que componen la Argentina, en una interpretación armónica del ejercicio competencial que construya y que fortalezca al país y a todas las provincias, más la ciudad autónoma en su conjunto. Muchísimas gracias.